escucha o no se escucha? Vamos a ver si se escucha. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Mucho gusto. Soy Damián Rivera Ochoa. Hay 18 personas conectadas. Eso está bueno. Me presento. Vamos a ver eh, si se escucha. Pueden mandar un correo. Vamos a ver. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? ¿Ya se escucha bien? ¿Se escucha? Bueno, probando sonido. Probando sonido. Bien, bien. Solo vamos a ver. Yo creo que ya estamos entonces. Ahora ya se escucha. Muy bien. Jessica. Ya, Jessica me dijo que no se escuchaba muy bien, pero yo creo que ya lo solucionamos. Ahora, ahora ya estamos bien. Bueno, entonces vamos a iniciar, compañeros. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Damián Rivera. Bueno, vamos a estar viendo ya se escucha mejor. Muchas gracias, Jessica. Soy Damián Rivera Ochoa, docente del curso de seguridad e higiene industrial. Y pues, voy a estarlos acompañando este semestre. Así que, en primer lugar, felicitar a los compañeros, felicitarlos por el tiempo que ustedes ya están avanzados ahorita en la carrera, en el curso, en los conocimientos. No es fácil alguien que pues está echándole ganas, así que estar trabajando, supongo que la mayoría acá está trabajando, por eso es que estudian los días domingos, posiblemente trabajan de lunes a sábado y el día domingo pues aprovechan para estudiar, es algo bastante cansado, pero que es algo muy bueno que le están haciendo, o sea, el sacrificio del estudio no es fácil, en Guatemala tampoco se valora mucho el estudio, pero eso sí tiene un aplauso, la verdad, pilas ahí ustedes y van a ver que después de todo esto va a tener su recompensa. O sea, los chicos también el día sábado también hacen un esfuerzo, pero yo considero que el día domingo todavía es un esfuerzo mayor, ¿sí? Así que enhorabuena por esto. Ahora vamos a llevar el curso de seguridad e higiene industrial. El correo es fe249 universidadrural.edu.gt. Eso es lo que vamos a llevar. Vamos a hablar sobre el curso, sobre lo que es la seguridad de la higiene industrial, lo vamos a estar dividiendo, o sea, lo vamos a estar desarrollando a lo largo del semestre. Voy a hacer hincapié en algunos aspectos que yo considero, bueno, en algunos aspectos que yo considero fundamentales, porque me doy cuenta que a veces la seguridad y la higiene industrial se le da una interpretación, no es incorrecta, sino que una interpretación no tan óptima. Y bueno, nosotros, recuérdense que somos ingenieros y nos enfocamos netamente en lo que es la optimización. Entonces, bueno, para mí importa bastante lo que sea la optimización. Una vez que uno pueda optimizar algo, enhorabuena, uno está hecho. Sí, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Les voy a compartir un video, ¿sí? También les voy a compartir la presentación
¿sí? Voy a compartir la presentación. No tengo en mis manos la presentación como tal, ¿sí? Eh, Muy bien. Bueno, esto es lo que les voy a estar compartiendo. Vamos a ver la presentación del ingeniero que nos hizo el favor de grabar. Ustedes creo que tienen los links de acceso y todo, entonces no hay ningún problema. Eso lo vamos a estar viendo. Vamos a empezar a ver todo esto, pero lo importante para mí es darle el enfoque que la seguridad y la higiene industrial merece. Muchas veces no hay un enfoque. Y bueno, voy a empezar a hablarles más o menos cómo es que funciona la seguridad industrial. Estábamos hablando, por ejemplo, de seguridad industrial, cosa que no es igual a hablar, por ejemplo, de seguridad personal, de seguridad en el hogar, etcétera. Podrán tener cosas parecidas, pero igual no lo es. Y bueno, lo que me quiero enfocar ahora es en explicarles la seguridad industrial y cómo es que va funcionando una empresa. Conforme nosotros vayamos viendo cómo funciona una empresa, vamos a ir entendiendo poco a poco dónde entra la seguridad industrial, cuál es su rol y cuáles son sus mayores obstáculos, que es creo que lo fundamental. Esta área de conocimiento, este ramo, podríamos decir, de cierta manera, que es un poco accesible. O sea, hay cursos más difíciles, por ejemplo, ingeniería de métodos, ingeniería de plantas, pueden haber cursos mucho más complicados. No estoy diciendo de que este curso sea súper sencillo, para nada, pero sí estoy consciente de que pueden haber cursos pues, un poco más complicados. Y esto, ¿por qué? Bueno, por la misma naturaleza, que hay que hacer cálculos, estimaciones, utilizar fórmulas, en fin, ¿sí? Y este curso, claro que hay que hacerlos, porque, por ejemplo, podemos estimar cuánta carga puede tener un operario al momento de cargar una caja, algún saco, hay normas OSHA, hay ángulos, ¿sí? Para ver cómo se levanta, por ejemplo, una caja. La gente tiende a cargar por la espalda, los objetos se cargan o se deben de cargar, digamos, por medio de las piernas, es diferente el enfoque. Y bueno, hay una serie de cuestiones que también tienen sus cálculos, tienen sus estimaciones. Utilizamos un poco de geometría, utilizamos un poco de ángulos y utilizamos algunas fórmulas. O sea, no les digo que no existe, pero en términos generales no es tan complicado, digamos, como podemos verlo en ingeniería de métodos, por ejemplo. Ahora bien, ¿quiere decir que esto sea fácil? No, de hecho, el problema principal que se tiene ya es en la vida real. ¿Sí? El problema principal, o sea, la teoría de la seguridad industrial es relativamente sencilla, el problema ya es llevarlo a la vida real. Y bueno, les voy a explicar. Existen las empresas, ¿no? ¿Y qué es la finalidad de las empresas? Independientemente, aquí voy a estar cargando mi agua, ustedes entenderán, pero estar hablando constantemente pues cansa, entonces necesito estarme hidratando para que no se me seque la garganta. Por si alguno se pregunta que ando bebiendo agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que cuando nosotros estamos dentro de una empresa, hay dos objetivos, o al menos dentro de la ingeniería hay dos objetivos. Primero, la producción, ¿sí? La producción. Y posteriormente, la optimización. Prácticamente la ingeniería industrial de eso va, de producir y de optimizar. Muy bien. Para la empresa, el objetivo es la ganancia, el rédito, o sea, generar un lucro. Por eso se llaman empresas lucrativas. Cualquier empresa que se dedique a lo que se dedique, si es una empresa privada, es una empresa que quiere generar lucro, o sea, que quiere generar un comercio. Yo produzco tal producto y yo quiero tal beneficio. Yo produzco tal cosa y quiero tal beneficio.
¿sí? O sea, eso es. Ahora, Damián, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque vamos a ver lo siguiente. Los esfuerzos de cada una de las partes justamente están enfocados en producir plata, hacer dinero. Perfecto, pero una empresa, una fábrica, veámoslo así, no es un ente autónomo, o sea, puede ser un ente autónomo, pero no está compuesto de una sola parte, sino que de hecho está formado de varias partes y son pues bastante, pueden ser bastante extensas. Las principales, por ejemplo, recursos humanos, ¿sí? Bodegas de materia prima, bodega de producto terminado, el área de producción, el área de logística, el área de ventas, el área de contabilidad, el área de administración, el área de control de la calidad y el área de seguridad o planeamiento, bueno, pero digamos seguridad industrial, ¿sí? Más o menos de esto. Alguien me puede decir, nosotros tenemos otra área en la empresa en que laboramos y todo, y está bien, pero la otra área prácticamente se puede adecuar a algunas de estas que yo voy diciendo. También está el área de mantenimiento, un área muy fundamental y que va muy relacionada a lo que es la seguridad industrial. Entonces, de ahí perfecto, de ahí perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que nosotros tenemos que tener un propósito, se tiene que tener una meta por parte de las empresas. Y cuando se tienen esta meta, se van a trabajar con base en objetivos. Pero estos objetivos todos los debemos de perseguir, o sea, se persigue un bien común, entre comillas. Y esta es una de las cosas más irónicas que ustedes se van a encontrar si no han trabajado alguna vez en una empresa. ¿Por qué? Porque todos somos un equipo, ¿no? O sea, como un equipo de fútbol. ¿Sí? Desde el portero hasta el delantero, lo que quiere es la victoria o el empate, ¿sí? Digamos eso. Si los partidos no están amañados, lo que se quiere es de que el equipo gane o al menos empate. Sea el portero, sea el defensa y todo, perfecto. Pero ¿cómo van a lograr eso? Pues el portero atajando, el delantero metiendo goles, el defensa pues neutralizando al equipo contrario. Cada quien va a cumplir un rol diferente y justamente pasa en la empresa. Pero a pesar de eso, el objetivo pues es siempre mejorar las ganancias, las utilidades, ¿no? Eso es lo que se quiere, o sea, que se produzca bien, que la empresa se posicione, que el equipo de ventas venda, y bueno, y todo eso es dinero que entra a la empresa nos paga a nosotros, nos puede dar buenos incentivos, nos sentimos bien, y justamente nosotros pues año con año pues vamos a perseguir esos objetivos. Perfecto, eso se queda establecido en un plan operativo anual. Para cumplir esos objetivos, entonces, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita de tener pequeñas metas o tener pequeños proyectos, grandes proyectos en cada una de las áreas, en cada uno de los departamentos. Bueno, perfecto. Entonces se reúnen los líderes, ¿sí? Las cabezas de cada área. Y entonces, por ejemplo, dice ventas o dice el área de administración. Bueno, vamos a abrir otra nueva línea o nos vamos a extender. De repente estamos vendiendo solo en Zacapa, Zacatepeques y el Progreso. Y ahora queremos vender en Quetzaltenango porque vemos que hay una gran oportunidad. Eso lo dice, por ejemplo, el área de proyectos, ¿sí? O el área administrativa, perfecto. Todos se han reunido. Y entonces el área de ventas dice, perfecto, yo le entro, a mí me interesa, y lo que necesito es un empleado, ¿no? O sea, necesito un empleado y que este empleado, por favor, pues, o los empleados que vamos a tener para cubrir esa ruta. Va, perfecto. Recursos humanos empieza a tomar nota de todo eso, ¿no? O sea, de qué es lo que necesita para el reclutamiento, para la dotación de personal, para todos los procesos, pues empiezan a ver y empiezan a ver el perfil, ¿va? ¿Qué necesitas? ¿Qué edad necesitas? ¿De dónde vivo? O sea, para empezar a buscar gente, definitivamente. Va. Y, por ejemplo, el área de producción dicen, pero si ustedes quieren abrir una nueva línea, ojo, entonces necesitamos otra línea de producción, ¿sí? Si quieren expandirse, si quieren, pues, llevar el producto a otros lugares, necesitamos más producción, necesitamos más empleados, necesitamos, por ejemplo, otra línea de producción. ¿Va? Perfecto. Y bueno, mantenimiento dice, bueno, si va a haber otra línea de producción, entonces necesito que al menos tener un empleado más para que pueda estar dándole mantenimiento o estar limpiando, etcétera, porque ese está mantenimiento y limpieza. Bueno, perfecto. Puede estar así,
Y entonces, bueno, todos quedamos de acuerdo con eso, pero resulta de que una de las cuestiones que yo les había dicho es de que hay que optimizar, o sea, primero tener las utilidades y posteriormente optimizar, ¿sí? Cada uno de los departamentos, cuando se plantea un nuevo objetivo, también tiene que poner sus propios retos individuales como departamento, o sea, cada uno tendrá sus propias necesidades y hay que cubrirlas, o sea, cada quien va a estar buscando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos van a estar pidiendo cosas, pero ahí empieza la optimización. O sea, no se le da todo lo que uno pide. O sea, yo puedo pedir para mi área más trabajadores, puedo pedir más gente, pero no quiere decir que me lo vayan a dar, definitivamente. Y la mayoría de los casos casi nunca conceden tanto. Y se manejan presupuestos y los presupuestos también son limitados. El primer problema que nosotros tenemos es manejar con presupuestos limitados. Definitivamente, por ejemplo, el departamento de producción tiene que crecer. ¿Por qué? Porque es el objetivo, o sea, de que crezca. Entonces, le asignan un presupuesto. Y así a muchos departamentos les van asignando presupuestos, pero usualmente lo que es seguridad industrial no siempre se le asigna. Es uno de los departamentos más olvidados. Entonces, es uno de los primeros retos que se tiene que trabajar. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada quien pide y bueno, se empieza a trabajar. Y ya cuando se está trabajando, hay nuevos retos, hay nuevas metas, hay nuevas presiones, hay nuevos estrés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas ya empiezan a tener como que un mayor reto. ¿Por qué? Porque tienen que producir más, porque tienen que menos tiempos de descansos, etcétera. ¿Sí? Definitivamente. Y ahí es cuando empiezan a haber problemas. ¿Por qué? Porque los departamentos usualmente terminan peleándose, porque cada quien va a tener sus metas individuales que ayudan a crear un objetivo común, pero que esas metas individuales muchas veces obstaculizan la meta del otro. Les voy a poner un ejemplo. Algo que pasa mucho, ustedes lo van a ver, es calidad y control de calidad y lo que es producción. ¿Sí? El objetivo de producción es producir. Básicamente es eso. O sea, si se produce, ellos están cumpliendo. ¿Por qué? Porque ventas piden, mira, dame 1 millón de unidades, dame otro medio millón, o sea, y nadie le puede decir que no a ventas, porque de eso vivimos todos. O sea, entre más venden, pues todos estamos contentos. Entonces vienen y les dicen, mira, dame todo lo que puedas. Entonces ellos tienen que producir, producir. Y control de calidad, por supuesto, le interesa la producción, pero lo que le interesa más que todo es de que salga bien esa producción. Sí, la calidad es cumplir, y ustedes se van a dar cuenta, lo vamos a ver también más adelante, la calidad, las personas muchas veces lo malinterpretan. ¿Por qué lo malinterpretan? Porque dicen, ah, mira, este producto es de mala calidad, ¿sí? Y este producto es de buena calidad, por ejemplo. ¿Y qué es la calidad? Y muchas personas no lo logran comprender, pero en términos de ingeniería, calidad es todo aquello que cumple con las especificaciones deseadas. Así, sin más. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, es de buena calidad, es de mala calidad. Porque un artículo te dura un día no quiere decir que sea mala calidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos diseñarlo para que el artículo sea sumamente desechable. Porque al ser sumamente desechable se vuelve a comprar más. Entonces, sí está cumpliendo con las especificaciones. Que la gente no le gusta es diferente. Eso es diseño de la producción. Eso es diferente, pero la calidad tiene que ver con ese rol. Y entonces sucede pues de que empiezan a haber personas, empiezan a tener problemas control de la calidad y empiezan a tener problemas de producción. ¿Por qué? Porque a producir a gran escala siempre van a haber lotes, siempre van a haber unidades con ciertos desperfectos, que para producción pasan, pero para calidad no. Entonces retienen los lotes, pueden haber contaminación, pueden existir un montón de cuestiones, y entonces todo esto se vuelve pues un caos, ¿sí? Se vuelve realmente un caos por la misma situación de que la producción está bajando, y entonces nos están llegando las metas, las personas se enojan, se molestan, y bueno, existe un caos. Y entonces se empiezan a pelear. Calidad se pelea con producción, producción se puede pelear con mantenimiento, en fin, de todo pasa. Y al final nosotros vamos a ver de que siempre tenemos que estar peleando con los demás departamentos. O sea, en las demás áreas eso es un problema. Y ahora, ¿por qué hago toda esta introducción? Antes
empezar a hablar directamente de la seguridad industrial, ¿sí? Porque la seguridad industrial es un departamento, es cierto, pero la seguridad industrial es algo que debería estar en cada uno de nosotros, o sea, tanto el gerente de producción como el gerente de compras, como el gerente de ventas, todo, ¿sí? Debería estar. ¿Por qué? Porque es un clima, es una cultura, ¿sí? O sea, dentro de la administración se le llama un clima organizacional, por ejemplo, y podría ser el clima organizacional de la seguridad, pero es una cultura de la seguridad, de la prevención, es educación, es capacitación constante. Y ese es el problema. Ese es el obstáculo difícil de lograrlo, porque lo que les decía, tal vez los conocimientos no sean tan complejos, tal vez se pueda aprender rápido, o sea, uno logra entender rápido en los conceptos, los protocolos de seguridad, los pasos a seguir, pero cambiarle a la gente es lo difícil. Ese es el reto que usted tiene como ingeniero, ¿sí? Ese es el reto que usted tiene. Si usted va a trabajar en seguridad industrial, es un área en donde usted tiene que cambiar la perspectiva, le tiene que cambiar el chip a la gente. Si usted trabaja como ingeniero en seguridad industrial, y si usted no trabaja como ingeniero, porque en seguridad industrial, porque va a trabajar como jefe de mantenimiento, va a trabajar en el área de producción, en donde usted guste, lo que usted tiene que hacer es ser un colaborador activo, definitivamente un colaborador activo para poder llegar a cumplir con la seguridad industrial. Miren, es un tema bastante amplio, bastante complejo, ¿sí? Para tomar un traguito de agua. Porque la situación es de que nosotros no podemos cambiar a las personas de la noche a la mañana, ¿sí? Es una situación de educación, es una situación de formación, de capacitación constante, donde las personas, ¿sí? Donde los partícipes, los actores, tienen que verse activamente involucrados, gente que tenga que estar comprometida con la seguridad industrial. Recuerde que si usted está trabajando en seguridad industrial, los accidentes en la empresa son responsabilidad suya. Una pérdida humana es responsabilidad suya. Pero ojo, no solamente responsabilidad moral, porque podemos decir, ay, pobre, se lastimó, se fracturó, sino que también es una responsabilidad legal, porque nosotros, y aquí justamente creo que en la segunda o la tercera clase tenemos que empezar a ver reglamentos, buenas prácticas de manufactura, leyes de reglamentos de leaks, reglamentos de Conred. Tenemos que ver algunos tratados internacionales también sobre las condiciones humanas para el trabajo, porque nosotros como Estado guatemalteco estamos suscritos a ciertos convenios. Y cuando uno lo suscribe, bueno, no uno, sino que el Estado lo suscribe y lo ratifica, quiere decir que nos comprometemos a respetarlos. Y si los violamos, también estamos aceptando pagar las consecuencias, ¿sí? En este caso. No sé si alguna vez ustedes han visto, en Guatemala ahorita no sé, no me recuerdo de ningún caso, en Guatemala no recuerdo ningún caso, pero por ejemplo en países como Estados Unidos, sí he visto, por ejemplo, demandas donde algún empleado demanda, por ejemplo, a la empresa y muchas veces estas empresas pierden esas demandas y el empleado gana 5, 10, 15 millones de dólares. Imagínense la cantidad. Es algo que no se tiene que tomar a la ligera. ¿Y por qué les decía esto, toda esta introducción? Y que les decía que la seguridad industrial era algo, pues a veces como que complicado. Justamente, justamente porque muchas veces la seguridad industrial hace, de cierta manera, perder eficiencia o perder productividad. Y les voy a contar un par de ejemplos. Y el tercer caso es de que muchos lo perciben como un gasto, ¿sí? Porque como un gasto que no tiene retorno, y bueno, también les voy a dar unos ejemplos. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque si ya trabajan en una empresa, yo quiero que el día de mañana que usted regrese a laborar, entienda la importancia de la seguridad industrial.
Si usted va a trabajar en seguridad industrial, realmente entienda la importancia de la seguridad industrial, ¿sí? Eso no es fácil de cambiar. Y el guatemalteco usualmente es una persona intrépida, es una persona caprichosa y es una persona que tiene mala educación, mala formación. Eso es algo sin duda. Entonces, ahí me estaban diciendo que la presentación se ve borrosa. Ah, es que todavía no la he compartido. O sea, la tengo acá, pero, o sea, esto todavía no lo estoy desarrollando la presentación, compañeros. Primero tengo que hacer la introducción, ¿sí? No sé quién fue, compañero, Andy Alexander. Sí, Andy. Primero tengo que hacer la introducción, ¿sí? Posterior a ello tenemos que hablar de lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Tenemos que hablar de la salud ocupacional, ¿sí? Como les digo, el problema que yo veo muchas veces con la seguridad industrial es de que inician de entrada a decir que es un riesgo. eh, Me empiezan a decir que es un riesgo, me empiezan a decir, vamos a ver. Siempre tenemos que empezar, o sea, cuando uno empieza con la seguridad industrial, empiezan a decir a uno que es un peligro, empiezan a decir que es un riesgo, lo que salud ocupacional, enfermedades, las enfermedades que pueden surgir por el trabajo, etcétera, ¿no? Definitivamente, eso, esto sucede, pero mucho ojo con esto. Si las personas realmente no están conscientes, esos conceptos entran y salen. Esos conceptos entran y salen porque nosotros no estamos conscientes de la importancia. Por eso es de estos cursos que muchas veces pasan desapercibidos. Por eso es que en las capacitaciones, cuando están dando estas charlas en las empresas, pues muchas veces la gente solo llega a sentarse, a esperar la refacción, el ente pasa totalmente inadvertido. Muchas veces las capacitaciones, por ejemplo, se las dan a recursos humanos, le dan cursos de brigadistas, le dan cursos de extintores, de manejo de desastres naturales, y pues prácticamente no se lo toman en serio. Y cuando existe una emergencia, que es otro concepto que vamos a ver, no saben actuar, a pesar de que han tenido las capacitaciones. ¿Pero por qué? ¿Porque era muy difícil de entender? No, no es por eso. Es porque realmente no hemos concientizado la importancia de la seguridad industrial. Por eso es lo difícil. Entonces, no se preocupen, compañeros. Vamos a ver las presentaciones. Vamos a ver las preguntas que tenemos. No se preocupen, pero sí es importante para mí hacerles una introducción antes de ver todo lo que vamos a estar viendo. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que sucede? De que yo les comento de que muchas veces es difícil, y es difícil justamente porque no se puede, o cuesta muchas veces cambiar la situación, la realidad. ¿Por qué? Porque esto puede a veces afectar a la productividad, no hay un retorno de la inversión y porque obviamente pues uno es muchas veces caprichoso. Eso también es muy cultural. Recuerdo que le voy a colocar los ejemplos que he vivido de esto. Recuerdo de que existía una máquina que es una batidora, ¿sí? Sirve para hacer las mojadas. Cuando uno está en la industria del pan, esa gran masa les llaman mojadas, ¿no? Son mojadas que pueden ser de 50 o 100 libras. Entonces están en mezcladoras, están en batidoras tremendamente grandes que van girando pues, a ciertas revoluciones por minuto. El protocolo lo establece de la siguiente manera, y ojo con esto. El protocolo lo establece, de que si yo quiero ver cómo está la mojada, porque no siempre, dependiendo muchas veces del clima, puede variar un grado de temperatura y puede afectar. Y el clima, recuérdense que es un agente externo. Entonces, las mojadas no siempre van a ser homogéneas. Entonces, siempre hay que estar viendo la masa, la consistencia de la masa. Pero para ver la consistencia de la masa, lo que se tiene que hacer es apagar la batidora, la mezcladora, se mira la consistencia, bueno, si aún le falta, se vuelve a encender y otra vez. Va, muy bien. Este proceso puede durar, todo el proceso de apagar, ver la masa, puede durar tal vez unos, ¿qué? 90 segundos, no sé, puede durar más o menos, tal vez 80 segundos, tal vez más o menos puede durar. ¿Sí?
¿Por qué? Porque se apaga y empieza a detenerse, no es que se detenga directamente y cuando se enciende otra vez lentamente. Ustedes dicen, bueno, pero son 80 segundos, digamos 1 minuto y medio. Sí, pero si nosotros lo hacemos durante 10 veces o más veces al día, estamos hablando de 15 o 20 minutos. Para el nivel de producción que se tiene, realmente estamos diciendo que son 100 libras prácticamente de masa, ¿sí? Son 100 libras de, que no se están trabajando en un día, es una mojada prácticamente, o sea, es bastante. ¿Por qué les digo esto? Porque esto era lo que pasaba, el protocolo eso lo establece. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que muchos se acostumbraban y miraban eso con la máquina encendida. Totalmente acostumbrados a eso, lo miraban con la máquina encendida. Y segundo, el machismo. Cuando había un nuevo empleado y él tenía que revisar la masa, ¿sí? Lo que hacía era pagarlo. Y muchos empezaban a burlar, le decían miedoso. Ustedes se imaginarán que le decían, no le decían miedoso directamente. Pero ustedes ya se podrán imaginar lo que le decían. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que la persona se chiviaba, se sentía incómoda y entonces ya aprendía como que a revisar la masa de una manera que estuviera pues mojada. Sucede que cuando estaba haciendo esto, un operario se descontroló, no sé qué pasó, y ¡fa! Se vuela un dedo, ¡pa! Un dedo, con las aspas. Se tuvo que parar la máquina, se echó a perder toda esa mojada por la sangre, por la contaminación cruzada, se tuvo que limpiar el área de trabajo, se tuvo que llevar a esa persona de emergencias al hospital, se le suspendió el trabajo, hubo problemas con el departamento de seguridad, hubo problemas con el jefe de producción, bueno, y también hubo problemas con el gerente de la planta. O sea, se armó un gran problema por algo que se puede evitar. Pero ¿por qué es que esta persona directamente no obedeció? Yo lo veo de esta manera, es la cultura, ¿sí? La cultura de la seguridad tampoco nosotros la tenemos. Lo que les decía, cuando alguien empezaba y apagaba eso, lo empezaban a molestar. Bueno. Lo segundo, afecta a la producción. Muchas veces la seguridad, aunque muchos digan que no, incide en la productividad. Eso es inevitable. Los protocolos de seguridad muchas veces inciden en la productividad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente se molesta. ¿Sí? La gente se enoja. Entonces, no, hombre, no lo hagas mejor o no lo trabajes de esta manera, ¿sí? Yo recuerdo que también nosotros, ese es otro caso que yo vi sobre seguridad industrial, y estoy hablando de una empresa sumamente grande. Como no son ejemplos muy bonitos, no digo la empresa, pero es una empresa bastante muy grande y muy fuerte aquí en Guatemala. Hubo otro ejemplo, se empezó a trabajar lo que son las champurradas. Antes se trabajaba de manera artesanal, pero por la gran demanda se empezó a hacer una producción ya en masa y se compró una galletera, ¿sí? O sea, la máquina es una galletera. Esa máquina es italiana. La situación es de que esa máquina pues era muy bonita, o sea, nueva en ese momento y todo, o sea, la galletera, y bueno, se tenían que hacer pruebas y todo. Resulta que esa máquina tenía mucha seguridad y ahí es donde vemos el choque cultural. Nuevamente les pongo el ejemplo. Tenía mucha seguridad a tal punto de que cualquier cosita que percibiera como peligro la máquina tenía demasiados sensores que se apagaba. Entonces empezaba, por ejemplo, si percibía, por ejemplo, que el operario se acercaba y realmente no se estaba acercando mucho, paraba la máquina, ¿sí? Entonces, la máquina no era extremadamente grande, era menos peligrosa que otras máquinas, pero, digamos, paraba. Si, por ejemplo, detectaba la mano del operario, por ejemplo, porque quería tal vez limpiarla, porque a veces se empezaba a ensuciar y había que limpiarlo, y a veces, como les digo, era más fácil limpiarlo en movimiento para no detener la producción, paraba. Bueno, al final de cuentas, tenía varios sensores y paraba por muchas cosas, evitando justamente el peligro. ¿Cuál fue la solución? Y si alguien trabaja en mantenimiento, seguramente lo va a saber. La solución fue quitar esos sensores. O sea, los mismos jefes, o sea, la misma gente de hasta arriba dijo, no, 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 quiten esos sensores y ya, para que puedan, incluso tenía un como domo, ¿sí? Tenía como un domo, que ese domo lo que hacía es evitar de que justamente alguien pueda manipular directamente y poder tener algún accidente, y también lo quitaron, ¿sí? Entonces ya es cultural, y es cultural desde la parte de arriba.
¿sí? A eso es a lo que me refiero, de que no es tan fácil, ¿sí? Y por último, un tercer ejemplo para que veamos que es cultural, recuerdo yo de que se tenía, bueno, eso fue en otro lugar, se tenía que hacer un pozo artesanal, un pozo de agua, ¿sí? Y la empresa no era muy grande y se tenía que hacer un pozo artesanal. Bueno, se hizo la cotización, se contrató a la persona y todo, ¿va? Cuando se había cerrado el trato, el convenio, pues yo me pongo a platicar con la persona que hacía los pozos y le pregunto que por qué tan caro. Y me empieza a decir, me empieza a decir de todo, pues, y una de las partes que me dice que también porque era muy peligroso, y me explicó, ¿verdad? El operario, la persona tenía que prácticamente bajar a bastante profundidad, tal vez, ¿qué? Unos 15, 20 metros en algunos casos, donde ya la situación del oxígeno era complicado, un desmoronamiento también no digamos, bueno, en fin, tantas cuestiones, y entonces me decía que también por eso, perfecto. Como a los 3 o 4 días empiezan a hacer el proyecto, yo pensé que justamente porque era complicado, la persona iba a llegar con mucha seguridad y no, ni siquiera casco tenía. Para bajarlo, lo que tendría que haber tenido era una estructura metálica que soportara el peso para poder bajarlo y subirlo. Lo que utilizaban eran palos, ¿sí? Imagínense, se quebraba, esta persona podía perder la vida. No usar casco, o sea, también. ¿Y qué es lo que pasaba? Yo le pregunté, le dije, pero ¿por qué no usa casco? Ah, es que no le gusta usar casco, imagínese. O sea, él era su propia seguridad y todo, y a pesar de eso no le gustaba usar casco. O eso fue lo que me dijo el dueño. Y es gente que muchas veces no quiere invertir ni un solo centavo, a pesar del riesgo que existe. Y bueno, también vi una vez en una empresa de comida rápida muy, muy famosa aquí en Guatemala, que contrató una empresa externa para colocar luminarias. Y de verdad eran techos curvos, muy altos, la verdad. Yo calculo que por muy bajo, unos 15 metros, no sé, 15, 14 metros. Yo considero que era bastante alto, prácticamente 3 pisos. Y bueno, cuando veo que estaban trabajando, estaban con unas megas escaleras y la persona sin arnés. Imagínense el riesgo sin arnés. Y es uno de los protocolos, pero obligados para cuando uno trabaja con altura. Entonces, ahí hubiera habido un desastre. ¿Y cuál era el problema? Yo le avisé a mi jefe y me dijo que esa empresa era externa, entonces que no podía hacer mucho. Pero lo que no se entiende es de que también hay responsabilidad. O sea, si llega a haber, si ustedes creen en una empresa, administradores de una empresa, si llega a haber una muerte, si llega a haber un accidente, usted también es responsable. Aunque usted tal vez su rol sea estar firmando papeles, estar teniendo acuerdos, negociaciones y todo, pero si usted está al frente de la empresa, aunque no sea en su área, también es responsabilidad suya y también si usted está a cargo de lo que es la seguridad industrial. ¿Sí? Entonces, yo creo que con esto lo tengamos bastante claro, que lo veamos, porque este tema, como les digo, es muy cultural. Si nosotros no lo vemos desde este enfoque, estamos perdidos. Y lastimosamente, muchos no lo miran con ese enfoque cultural, sino que simplemente lo ven como un conocimiento más, ¿sí? Como una serie de conceptos más. La matemática tal vez no es cultural, porque la matemática funciona. Si la gente hace caso o no hace caso, pues la matemática se puede funcionar y prácticamente unas personas pocas que sepan cómo funciona y nos vamos, o sea, tranquilos. Pero para la seguridad industrial necesitamos que mucha gente conozca. También tenemos que conocer los desastres naturales, ¿sí? Esto es algo sumamente importante y cómo manejarlos. Va. Dicho esto, ahora lo que quiero es que entendamos una de las cuestiones. Los primeros obstáculos que se va a tener en el departamento de la área de seguridad industrial es el presupuesto. ¿Por qué? Yo se los había dicho también. Si yo compro una galletera, esa galletera me va a ayudar a producir y voy a vender más, y como vendo más, gano más. Si contrato un operario para esa galletera, ese operario va a manejar la galletera va a producir y esa producción se vende y yo gano más. ¿Sí? Si yo contrato a un vendedor, pues ese vendedor va a salir a la calle a hacer su ruta y va a generar más, va a vender más galletas o lo que sea y va a vender. Va.
¿Cuál es el problema? De que la seguridad industrial no se mira así. ¿Por qué? Compro 100 cascos más. Eso no quiere decir que la empresa venda más. ¿Sí? Contrato 2 personas más en seguridad industrial. No quiere decir que esas personas vendan más. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, un paso de cebra. No quiere decir que la gente venda más. Tenemos un curso de brigadistas. No quiere decir que la empresa venda más. Tenemos un curso de manejo de desastres naturales. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, sismos, puede ser inundación, pueda ser arena volcánica, por ejemplo, pero tampoco no quiere decir que la empresa venda más. Tenemos una renovación de extintores, no quiere decir que la empresa venda más. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque muchas veces los jefes así lo van a ver. Solo dense cuenta de esa idea, entonces la gente así lo va a ver. La gente no quiere esos cursos. Por ejemplo, los tratados también determinan de que por cada cierto número, o sea, eso es ya está estandarizado, que por cada cierto número, por ejemplo, de operarios, de colaboradores, tiene que haber un brigadista y tendría que haber una persona que conozca de primeros auxilios. No me recuerdo si es por cada 20 o no me recuerdo muy bien ahorita, pero bueno, vamos a verlo. Pero tiene que haber una persona para primeros auxilios. O sea, ¿por qué? Y un brigadista, porque puede ser que en el área de trabajo alguien venga, permítanme. Que en el área de trabajo, por ejemplo, alguien venga y le dé un infarto, ¿sí? Puede hacer que una persona se desangre, se fracture, tenga una fractura expuesta, entonces se tiene que saber cómo cubrir esa emergencia. Pero eso implica capacitaciones, por ejemplo, implica contratar o a los bomberos, por ejemplo, o empresas que dan capacitaciones, implica de que se le tenga que decir a los empleados, miren, detengamos un rato, al menos unas 2 horas por semana, para recibir la capacitación y ese es tiempo perdido. Entonces, muchos no lo quieren hacer. Así es simple. Este es un negocio y muchas veces es un negocio que funciona, pero muchas veces no es por voluntad propia, sino es por la obligación. ¿Y qué obligación? La obligación de certificarse. Cuando ustedes están buscando una certificación, también es importante de que sepan de que tienen que cumplir con los protocolos de seguridad industrial. Como les digo, son parte de los derechos laborales. Las jornadas, los pagos justos, los pagos mínimos, las prestaciones laborales también, pero también la seguridad industrial. Ya, condiciones mínimas para la seguridad del trabajador, por ejemplo, dentro de las empresas, por ejemplo, tienen que acondicionar los módulos de trabajo, las áreas de trabajo, tienen que ser lugares que se ajusten a las características antropométricas del operario. O sea, si yo tengo que estar sentado, no voy a tener una estantería súper alta si yo no soy muy alto. Tendría que ser adecuado a mí. Por supuesto, no siempre se cumple, pero eso es. Entonces, dentro de la certificación también está la seguridad industrial. Entonces, obligado, ¿sí? Obligado con esto. Va, ojo con esto. Ahora, vamos a empezar a ver. Sí, vamos a empezar a ver acá. A cargo de este curso. Vamos a estar viendo acá la presentación, ya que tenemos la introducción y vamos a ver un video. Y bueno, justamente ya con eso, ya daríamos por servida la clase el día de hoy. Dice, objetivo de la clase. Capacitar al estudiante en la dirección de los servicios de higiene y seguridad en el trabajo para preservar la integridad psicofísica de los trabajadores, conseguir que el estudiante conozca, interprete y aplique los conceptos básicos de seguridad y higiene industrial. Algo les quiero decir acá, compañeros. Y esto es algo que yo veo que también muchas veces pasa desapercibido. Primero, la cultura. Esto es una cultura, más que una clase, más que un curso, más que unos conceptos, es una cultura, es una forma de ver el mundo. Y voy a explicarles también por qué el guatemalteco cuesta mucho que coopere, ¿sí? Y esto lo podemos ver con la pandemia, ¿o no? Pero antes de eso también, o después de eso, hay otra cuestión, que es la salud en el trabajo, la salud ocupacional.
Por ejemplo, podemos ver que podemos tener problemas de vista, de oído, problemas en la piel, si trabajamos con diferentes químicos, problemas, por ejemplo, en nuestras vértebras, si tenemos que cargar productos muy pesados. Eso también lo mira la seguridad industrial. Por eso les decía que hay protocolos, por ejemplo, para cargar cajas, que yo miro que muchos las cargan con la espalda. Las cajas se cargan con las piernas. Pero bueno, eso lo hemos visto y me parece excelente. Pero quisiera que ustedes, acá son, ¿qué? Varios los que están aquí conectados, como 30, me manden un correo y me digan si alguna vez ustedes han rendido mal, o sea, han trabajado mal, o incluso si alguna vez, o conocen a alguien, por ejemplo, que haya renunciado por estrés, por depresión, por ansiedad o por algún trastorno del sueño, por ejemplo, que el mismo trabajo no lo dejara dormir o algo así. Entonces, mándenme un correo, hagamos esta dinámica, no les cuesta, no les toma mucho tiempo. Mándenme un correo y que diga, sí, conozco a alguien o no, no conozco a nadie, la verdad. Vamos a ver cuántas personas, sí, o bueno, o es mi caso, ustedes lo pueden colocar. ¿Por qué les digo esto? Porque también los tiempos han cambiado. El modelo de producción es muy distinto al de hace ¿qué? 30 años, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que antes las personas, inclusive nuestros padres, nuestros abuelos, tenían una interpretación o una percepción de la vida diferente, posiblemente un poco más fuerte, más dura, y eran personas que podían aguantar la presión increíblemente y podían trabajar en un mismo lugar 30 o 40 años, tal vez en un mismo lugar, porque iban ascendiendo, pero al menos en una misma empresa 30 o 40 años. Hoy por hoy hay un estudio que establece de que en promedio una persona, personas de mi edad, personas un poquito más grandes que yo y personas menores que yo, duran 5 años en una empresa. Quiere decir que hay algunos que ni siquiera duran 5 años, que pueden durar 3, 2 años. Sí, o sea, más o menos es eso. Si una vida laboral son 30 o 35 años, imagínense, más o menos alguien va a estar en 7 empleos. Esto es porque la persona no quiera trabajar, no, no es eso, sino que muchas veces ahora las cargas son emocionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora ya no se tiene que maquilar o producir como antes, sino que, por ejemplo, ahora nosotros tenemos la ayuda de las máquinas, de la tecnología. ¿Sí? Entonces, antes de repente las empresas necesitaban 200, 300 empleados y ahora hay 40 y 50, hay una menor cantidad, pero la producción es mayor y las responsabilidades son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque inclusive al operario que antiguamente no tenían mucho que hacer, ahora ya tienen que manipular máquinas, un montacarga o al menos, por ejemplo, una computadora si está trabajando en bodegas y manejar un Excel, dar informes, esto y lo otro. Entonces, muchas personas abandonan el trabajo por la tristeza, por la presión, por la ansiedad, ¿sí? Por la depresión, por los trastornos del sueño que pueden tener. Así que se los dejo ahí como comentario. Si me pueden decir si alguien ha vivido alguna situación, me lo mandan un correo. Dice, conseguir que el estudiante conozca, interprete y aplique los conceptos básicos de la seguridad e higiene industrial. Bueno, esos son los objetivos que se plantean, ¿verdad? Veamos el concepto básico, que es un accidente. Accidente es cualquier suceso o evento no deseado que es provocado por una acción violenta y repentina que ocasiona daños personales y materiales y pérdidas en los procesos. Un accidente dentro de la seguridad industrial es un protocolo no cumplido, un protocolo no establecido. O sea, el accidente se origina por una serie de pasos, por un procedimiento, por un protocolo, por una ejecución no hecha acorde. Eso es el accidente dentro de la seguridad industrial. Les voy a colocar. Y acá tenemos que entender, hay dos conceptos. Lo que es el peligro, ¿sí? Y lo que es el riesgo. Que en la vida diaria nosotros lo manejamos como que muy normal. O sea, mira, eso es peligroso. Ah, no, eso es riesgoso, dice uno, ¿sí? Y que pueden ser muy, muy parecidos, pero no tanto. El peligro es la naturaleza misma
que puede tener un objeto o una persona, ¿sí? Por ejemplo, esto puede representar peligro. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, vengo y de alguna manera me lo inserto en el oído, puedo perder el tímpano. O si me lo inserto en el ojo, puedo perder la vista, ¿sí? Esto es un lapicero. Mis lentes también, ¿por qué? Porque si se me estrellan, pues estos vidrios, espejuelos se pueden convertir en esquirlas y puedo perder la vista. Sí, es un peligro y no me lo estoy inventando yo. Hay una frase que es de Bruce Lee, no tiene nada que ver con la seguridad industrial, pero considero que se puede aplicar. Bruce Lee decía que él siempre miraba en los objetos 10 maneras de poder matar a una persona. Qué violento, ¿no? Entonces, si Bruce Lee lo miraba, tal vez miraba 10 opciones para poder aniquilar a alguien con esto. Ahora bien, traduciéndolo a la seguridad industrial, yo miraría que hay 10 posibles peligros con esto, ¿sí? Por la naturaleza misma. Entonces, en esto puede haber peligro y en esto también puede haber peligro. Es una calculadora. Va. Ahora, el riesgo es diferente. El riesgo. Va. El riesgo va al momento de que nosotros nos acercamos a una fuente de peligro o la manera en que nosotros manipulamos o tratamos una fuente de peligro. Eso es. O sea, en sí vivir es un peligro. ¿Por qué? Porque usted puede fallecer. O sea, al final sabemos que todos vamos a morir, pues. Pero, por ejemplo, pues uno puede morir. Entonces, hay peligro. Ahora, el riesgo es cómo nos acercamos o cómo interactuamos o cómo manipulamos una fuente de peligro. Le voy a explicar por qué. Esto es un peligro. Sí, va. Ya lo determinamos. Pero sucede de que es un riesgo bajo. ¿Por qué? Conmigo. Porque yo tengo años de hacerlo, soy una persona madura, soy una persona que sabe para qué funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que vengo yo y yo no voy a hacer nada inapropiado con esto, más que escribir, ¿no? Pero imagínense si de repente usted que me está viendo es padre o madre de familia. Y entonces, en lugar de tenerlo yo, lo tiene un niño de 2 años. Usted se lo daría a un niño de 2 años, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se puede apoyar el ojo, se lo puede tragar, lo puede desarmar. Miren, tienen piezas más pequeñas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De que todo esto se puede volver un caos. Entonces, ahí el riesgo se vuelve más alto, ¿sí? Eso es lo que me doy a entender. Entonces, ya vemos el peligro, que es la naturaleza misma que pueda tener un objeto. O sea, la naturaleza de los objetos muchas veces pueden ser peligrosos, o sea, puede generar peligro. Y el riesgo es la manipulación o la interacción con que se tiene una fuente de peligro o algo de peligro. Por ejemplo, un montacargas. Un montacargas, por su naturaleza, tiene peligro. ¿Por qué? Porque tiene estas como cuchillas, no recuerdo cómo se les llama, porque tiene una potencia, etcétera. Tiene un peso. Ahora bien, ahí estamos en peligro. Pero si hay un maquinista capacitado, ¿qué es lo que sucede? Esta persona está capacitada, recibió horas de entrenamiento y todo, el riesgo es bajo. Pero si esta persona está en estado etílico, esta persona no conoce o tiene pocas horas en el manejo, es un riesgo muy alto, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso es lo que vamos. Por eso es que muchas veces también es importante para minimizar los riesgos, para que el riesgo sea bajo, es tener capacitaciones. ¿Por qué? Por eso es que no sé si ustedes se han dado cuenta y que las empresas, por ejemplo, hacen simulacro de incendio, simulacro de terremoto. Usualmente es lo que más hacen, porque, por ejemplo, acá tsunami o inundaciones, bueno, ahora hay inundaciones, pero creo que todavía es un poco difícil que colapse todo, creo yo, o espero yo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simulacros de incendio y terremoto. De repente ustedes han participado, también mándenme un mensaje si han participado en algún simulacro. ¿Qué sucede con esto, compañeros? De que nos dicen, o sea, imaginemos que tenemos un terremoto o un incendio, o inclusive llegan los bomberos y crean un incendio y todo. ¿Por qué? Porque entonces tenemos esa capacitación. El terremoto, el incendio representan bastante peligro, pero si nosotros nos acercamos, o sea, manipulamos de la manera correcta, el riesgo es menor. No es que no exista riesgo, el riesgo va a existir, pero
es mejor. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, conducir. Conducir es peligroso, o sea, muere más gente por accidentes de tránsito que gente por accidentes en aviones. Por probabilidad es más seguro o más probable de que uno fallezca en un accidente de tránsito que tomando un vuelo de un avión. Ahora bien, si esta persona, eso es un peligro, pero si esta persona maneja en las curvas de San Pedro de la Laguna, a altas horas de la noche, no viendo bien, lloviendo y bajo un estado etílico, el riesgo es alto, ¿sí? Entonces tenemos que ver esa relación. Lo que vamos a buscar siempre en la seguridad industrial es minimizar el riesgo, ¿sí? El riesgo es mínimo. Nunca se puede neutralizar un riesgo. ¿Por qué? Porque podemos tener brigadistas, ¿sí? Podemos tener capacitación para terremotos, pero va a ser que el terremoto sea demasiado fuerte, una sacudida tremenda, y entonces no se puede hacer mucho, ¿sí? Pero lo que se trata es de minimizar. Ahora, lo que es un accidente es cuando es un protocolo no se llevó a cabo, ¿sí? Cuando un protocolo no se llevó a cabo. Eso es diferente a, por ejemplo, que una persona vaya caminando en la calle y le caiga un rayo o le caiga una bala perdida y lo mate. ¿Sí? Eso es diferente. Porque en este caso podríamos darle otro nombre. Le podríamos decir una tragedia, pero no es un accidente. Dentro de la seguridad industrial, un accidente sería algo, una, una acción desencadenada de manera insatisfactoria por un mal procedimiento, o sea, algo que realmente se pudo haber evitado. ¿Por qué? Porque existe un procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, acá en la imagen vemos que una persona se está cayendo, y se está cayendo, pero posiblemente porque tampoco tenía una arnés. Entonces, ahí, subirse a una escalera, a un burro, es peligroso, pero con el arnés, el riesgo es menor. O tener un compañero. Entonces, es lo importante que nosotros tenemos que estar viendo, ¿no? Vamos a pasar por acá. Ahora, dice, ¿qué es un acto inseguro en el trabajo? Un acto inseguro en el trabajo es la acción u omisión del trabajador que origina un riesgo contra su seguridad y la de sus compañeros. Los actos inseguros constituyen el factor humano más importante que causan los accidentes en el ámbito laboral. Y justamente de esto, de un acto o de actos inseguros, vamos a ver un videito más adelante. No es muy grande, dura como 2 minutos. No sé si lo puedan escuchar, pero con que lo vean es interesantísimo, es muy potente, es muy potente. Entonces, esta pequeña cuestión de acto inseguro, si lo pudiéramos eliminar de la fórmula, nuestra empresa sería sumamente segura. Si nosotros lo pudiéramos quitar, minimizarlo más, sería sumamente segura. Y esto muchas veces es por la cultura. Es lo que les decía, o sea, prácticamente todo lo que ejemplos que les puse de ambientes inseguros es por la cultura. O sea, porque nosotros tampoco estamos dispuestos a seguirla. O también nosotros estamos dispuestos a darle un seguimiento activo. ¿Por qué? Porque, como les decía, todavía usted no trabaje en seguridad, todavía va a trabajar en producción. Va. Y hay una nueva capacitación, pone nuevas señalizaciones y todo, pero tampoco usted está siguiendo eso. De repente mira que alguien no se pone el casco, de repente mira que no hace caso, pero usted tampoco le pone importancia. Entonces, por la omisión, ahí decía, un acto inseguro es por la acción u omisión, pero es muchas veces por la omisión que sucede en esto. ¿Sí? Ahora vemos ambiente de trabajo. Dice, ese conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores, factores técnicos y sociales que participan en el proceso del trabajo, influyen en el bienestar laboral del trabajador. Son las condiciones que se viven dentro del entorno laboral y está compuesto por todas las circunstancias que inciden en la actividad dentro de una oficina, fábrica, etc. El ambiente de trabajo, pues nos va a determinar, o sea, tanto en lo físico como en lo emocional, en lo físico por las condiciones mínimas del trabajador, en la ventilación, el hacinamiento, ¿sí? El, la antropometría del puesto de trabajo, o sea, que sea acorde, ni que muy pequeño, digamos, que no quepo, o muy grande, que tengo que saltar. Todo eso en el módulo de trabajo también se tiene que ver, y el aspecto psicológico, que les había dicho también, que me mandaran
algún correo. Voy a ver en un ratito si me mandan algún correo contándome alguna experiencia o diciéndome. Dice, veamos qué es una condición insegura. Es el estado de algo que no brinda seguridad o que se pone un peligro para la gente. La noción se utiliza en el ámbito laboral para nombrar las condiciones físicas y materiales de una instalación que puede causar un accidente a los trabajadores. Entonces, acá pues prácticamente todo puede representar un peligro, ¿no? O sea, y una condición insegura, la misma situación. Lo que se busca, todas, pues muchas cosas son fuentes de peligro, o sea, un montacarga, un camión, tener cuartos de congelado, tener hornos, ¿sí? Lo que siempre vamos a estar buscando es minimizar el riesgo a través de la correcta manipulación o correcto procedimiento de esto. Condición peligrosa, son las provocadas por efectos en la infraestructura, en las instalaciones, en las condiciones del puesto de trabajo o en el método de trabajo. Algunas de estas son resguardos inexistentes, instalaciones defectuosas, estibaje inadecuado, y vamos a ver un video sobre estibaje inadecuado, ventilación insuficiente, era lo que les decía, las condiciones también para un ambiente de trabajo, etcétera. Ojo, ustedes dentro de la seguridad industrial tienen que haber tres tipos de auditoría, ¿sí? Preventiva, correctiva y predictiva. Y bueno, vamos a ver de qué va esto, ¿sí? La preventiva justamente es de prevención, o sea, tenemos que ir y tenemos que conocer nuestra empresa. Este es un trabajo sumamente de campo, ¿sí? No es estar tanto en la oficina, sino que también estar implementando. Entonces, lo que se tiene que hacer es, bueno, ver qué puntos de peligro hay, qué lugares hay, o sea, qué lugares hay de alto riesgo, por ejemplo. Entonces, se tiene que enviar un informe y presentar los puntos de mejora. Estos hay que cambiar, ¿sí? Perfecto. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Se tienen que ver que se implementen, que se hagan esos cambios y hagan el seguimiento. Después, lastimosamente, ocurre un accidente. ¿Alguna situación? Y alguien se fracturó o algo lo que pasa. Entonces, ahí se tiene que hacer también otra auditoría, o sea, ahí es una auditoría correctiva, ¿por qué? Era lo que les decía, por ejemplo, viene alguien y se fracturó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ver qué fue lo que ocasionó este accidente. El piso estaba mojado, va, perfecto, pero que había señalización, la gente que estaba trapeando señaliza, o sea, porque tienen que colocar el rótulo de que el piso está mojado. O, por ejemplo, algunos lugares cuando están limpiando por la naturaleza de la limpieza, tapan una vez y se tiene uno que mover por otro pasillo, por lo que sea. Entonces, ¿será que también habían tapado y la persona que se fracturó no hizo caso? Hay que hacer, ¿sí? Este tipo de auditorías para saber qué es lo que va a ocurrir, o sea, o qué es lo que ocurrió y determinar a los responsables. Esta es una de las situaciones más complicadas porque eh, esta auditoría correctiva es difícil porque siempre se tiene que determinar una responsabilidad. Si alguien se fracturó, por ejemplo, es porque algo no se ejecutó como tenía que ser. Ese accidente no tiene que haber pasado. Y eso se tiene que determinar responsabilidades. Entonces, justamente por eso es una auditoría correctiva para hacer las correcciones necesarias y, bueno, muchas veces también para que hayan personas que tengan que asumir las responsabilidades. Y por último, sería la auditoría predictiva. Predictiva es de predecir. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Y esto es muy difícil. Si en Guatemala no se da la preventiva, que a veces se da la preventiva, la correctiva casi siempre sí se da porque acá nos gusta palear a la gente, ¿no? O sea, que vuelen cabezas que tengan que volar, ¿no? Eso sí como que nos gusta, entonces eso sí como que se da. Pero la predictiva no se da mucho, pero ¿de qué es la predictiva? La predictiva es bastante interesante, bastante buena. Digamos que tenemos la auditoría
Dijimos qué puntos de mejoras tenían que tener y todo. La gente lo cumplió. La gente hace caso a los procedimientos. Llevamos muchos días sin accidentes, o meses sin accidentes, ningún accidente. Todo bien. Pero resulta, ojo, y esto pasa mucho. Resulta de que la producción está subiendo y se está produciendo más. Entonces, todo está bien, todo está genial. Y ustedes dicen, bueno, nosotros somos seguridad industrial, que tiene que ver la producción, no nos interesa, pero bien, nos interesa de alguna manera. ¿Por qué? Porque resulta de que están produciendo bastante y las bodegas se están llenando, ¿sí? Y entonces, lo que yo les había dicho, que estábamos produciendo y hacer esas paradas para ver la masa, tampoco se están haciendo. ¿Por qué? Porque ya no da tiempo. O sea, si se hacen esas paradas continuas o se hacen esas paradas a lo largo del día, se pierde tal vez unas 100 libras de producción y entonces no se puede dar ese lujo. Entonces empieza a saltarse ciertos protocolos. Ustedes lo habían visto, pero por ejemplo ya empiezan a almacenar más o empiezan a colocar más peso, ¿sí? O empiezan a tapar las rutas de evacuación, que eso es algo muy común. Las rutas de evacuación no es que sean corredores sin nada, sino que están destinados o son accesos que están destinados justamente a satisfacer una emergencia, que también ahorita vamos a ver eso, satisfacer una emergencia. Entonces, no es de que estén ahí por gusto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes miran que la producción, por ejemplo, va a subir, ustedes dicen, no, aquí tenemos que hablar con los jefes. ¿Por qué? Porque los superarios no van a hacer caso a detener la mezcladora, la batidora, no van a hacer caso, tampoco van a hacer caso del estibaje, o sea, van a ponerle más peso a los racks, no van a hacer caso de la ruta de evacuación, van a ir a todo. Entonces, es un dolor de cabeza. Eso es un gran dolor de cabeza, ¿sí? Es un gran dolor de cabeza, pero eso es la predictiva. ¿Por qué predictiva? Porque no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y en teoría todo lo están cumpliendo. ¿Por qué? Porque no le están echando más peso a las bodegas todavía, ¿no? Pero ustedes saben que en algún momento va a ocurrir. No es que el empleado esté revisando la masa con la batidora encendida, no. Pero ustedes saben que va a ocurrir. ¿Por qué? Por la misma situación que se está llevando, por ejemplo, la producción al límite, saben que en algún momento eso va a ocurrir. Y eso es la predictiva. Y bueno, ¿qué es una emergencia? Es una atención de forma urgente y totalmente imprevista. Esa es una de las características. Eso ya sea por causa de accidente o suceso inesperado. El término emergencia suele ser utilizado por la mayoría de las personas para conjeturar una situación que se salió de control y como consecuencia provocó un desastre. Definitivamente. Lo que yo agregaría en esto es que una emergencia también necesita una respuesta, ¿sí? Necesita una respuesta y necesita una respuesta rápida. Es un problema. Por ejemplo, cuando están las rutas de evacuaciones, tenemos un terremoto. Ahí no es que tenemos que ver cómo pasamos, tenemos que pasar rápido, tenemos que pasar ordenados, tenemos que pasar siguiendo los procedimientos, ¿sí? Y esa es una emergencia. Quiere una reacción rápida. Miren, y siempre puede pasar. Digamos que nosotros cumplimos con todo, con todas las auditorías, y resulta que una persona le dio un infarto. Bueno, eso es algo que no se puede controlar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le da un infarto. Y entonces, cuando le da un infarto, ¿qué ustedes hacen? Bueno, se tienen que reaccionar. Por eso que se necesita, por ejemplo, alguien que tenga conocimiento de primeros auxilios, que sea también algún brigadista, algo, ¿sí? Y se necesita actuar de manera rápida, y eso también es parte de ustedes. ¿Cuál es el problema de esto? De que obviamente nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque nadie dice, mira vos, en una hora me agarra un infarto, prepárate la ambulancia. O nadie dice, mira vos, en unos 15 minutos me voy a caer de la escalera. No, sino que son totalmente imprevistas y por su misma naturaleza requieren una acción rápida. Pero esa acción rápida solo se logra de manera efectiva si las personas que están alrededor están capacitadas, justamente, y por eso la capacitación es bastante importante. Bueno, ahora veamos lo que es enfermedad profesional. Dice, se denomina enfermedad profesional a aquella enfermedad adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena, ¿sí? Dicha enfermedad está declarada como tal por la ley
o el resto derecho son ejemplos de la exposición profesional a gérmenes, patógenos y diversos tipos de cáncer, entre otras. Estas enfermedades, pues nosotros las podemos ver justamente por la naturaleza del puesto de trabajo. Podemos ver desde del estrés, dolores de espalda o inclusive enfermedades, por ejemplo, con la columna vertebral, también por la manipulación del trabajo, o sea, o cómo lo vamos nosotros pues desempeñando, o la mala manipulación del trabajo, ¿no? Entonces, recuérdense también, por ejemplo, que podemos estar expuestos a ruidos muy fuertes, a la soldadura, a exposición de luz demasiado fuerte y todo. Entonces, factor de riesgo. Dice, según la epidemiología, un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Dice, los factores de riesgo implican que las personas afectadas por dicho factor de riesgo presentan un riesgo sanitario mayor al de las personas sin ese factor. Entonces, esto, ¿sí? Puede hacer que, por ejemplo, la vibración, así como las personas que trabajan con las bailarinas, no las bailarinas de cabaret, sino las bailarinas que están en caminos, cuando están haciendo las carreteras, ¿sí? Esa vibración, ¿sí? Puede dañar bastante la columna vertebral y también los manguitos rotadores de los hombros. Veamos la higiene industrial. La higiene industrial dice que es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. Entonces, la higiene industrial, ojo, es ciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces nos va a decir que factores de manera exacta son los que inciden o determinan. Y bueno, arte también. Yo siento que también le agregaría lo que es la cultura, o sea, la cultura, ¿sí? De la prevención, la cultura de la seguridad, la cultura de minimizar riesgos, cosa que muchas veces en Guatemala no se hace. Por eso es uno de los problemas fundamentales. ¿Por qué les decía yo que era cultura? Eh, Porque voy a tomar un poco de agua. Miren la situación de la pandemia. La situación de la pandemia en Guatemala está totalmente descontrolada. Bueno, pero ojo con esto. Acá podemos ver el fenómeno cultural. Si ustedes quieren, si ustedes gustan, le pueden echar la culpa al gobierno. Y está bien, está bien. No podemos tapar el sol con un dedo, pero veamos algo también interesante. Quitemos esa variable. Veamos el factor cultural. Hay gente que va a discotecas, hay gente que no usa la mascarilla, hay gente que usa mal la mascarilla, hay gente que no utiliza gel, ¿sí? Hay gente que no tiene higiene en su casa, ¿sí? Nos damos cuenta. Tenemos libertad y no la usamos con responsabilidad. Para la Semana Santa hay gente que se va a la playa, cuando deberíamos estar en la casa. Podríamos minimizar toda esta propagación si nosotros siguiéramos con atención los protocolos. Otra de las cuestiones, hay gente que se deja llevar de mitos. Esto es cultural, lo he visto mucho y ahorita me recuerdo con el Triángulo de la Vida. No sé si ustedes escucharon cuando hubo una época hace unos años que se puso de mucho sismo aquí en Guatemala y empezaron a compartir en el Facebook, ¿qué? Tips, por así decirlo, o qué hacer en caso de un terremoto, y por ejemplo el Triángulo de la Vida. Y resulta que ni TECAP y ninguna organización de esta naturaleza avala el Triángulo de la Vida porque realmente no se ha demostrado, ¿sí? Pero la gente lo comparte. Como en la pandemia muchos decían que a uno le inyectan un chip, creo que decían, o que el virus no existía. Entonces la gente se lleva de mito. Y esa gente también trabaja en una empresa. Si esa gente no usa la mascarilla en la calle, si esa gente no usa gel en su casa, si esa gente se va a la playa,
realmente respóndame. ¿Usted cree que le van a prestar atención a todo esto de la seguridad industrial? Solo le van a decir que sí, pero no lo van a ejecutar adecuadamente. Por eso siento que es muy cultural, ¿sí? Y cambiar ese chip es muy complicado. Dice, incidente. ¿Qué podría suceder? Cualquier evento relacionado con el trabajo que puede provocar algún daño o deterioro a la salud es un incidente. Peligro. ¿Por qué podría suceder un incidente? Son todas aquellas conductas, elementos o situaciones que pueden llegar a causar un incidente y un posible daño a la salud del trabajador, ¿sí? Como les digo, el peligro es la naturaleza que posee cierto elemento, o sea, todo riesgo, por así decirlo, toda amenaza que posee por su misma naturaleza este elemento. ¿Por qué digo por su misma naturaleza? O sea, porque acá hace una punta, entonces esta punta puede lastimar. Acá hay vidrios, esos vidrios se pueden convertir en chayes y esto puede lastimar, o sea, es la naturaleza, ¿sí? Pero el peligro se puede minimizar con capacitación, con adiestramiento, etcétera, ¿sí? Riesgo. ¿Qué tan grave y frecuente puede ser? Nos referimos tanto a la gravedad de un incidente como a la frecuencia en que este puede ocurrir. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver. Siempre nosotros tenemos que buscar minimizar los riesgos. Eliminarlo me parece que es una tarea no siempre posible, sino que más que todo es minimizarlo. Dice, ¿qué es un riesgo ocupacional? Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de características negativas en el trabajo que puede ser provocado por una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador, como daño en los materiales, alteraciones en el ambiente. ¿Sí? Ahorita, bueno, vamos a ver acá. Políticas de salud ocupacional. Una política de seguridad y salud en el trabajo es la declaración del grado de compromiso, ¿sí? En función del tipo de empresa u organización, teniendo en cuenta el nivel de exposición y peligro y riesgo de los trabajadores, el número de trabajadores expuestos o no, y su participación en el sistema de gestión de seguridad, ¿sí? Ese es un compromiso. Las políticas son personales, no son personales, pero son de cada empresa, o sea, pueden ser de diferente magnitud. Lastimosamente, cuesta cumplirlas, definitivamente. A pesar de eso, también en Guatemala existen leyes, disposiciones y reglamentos que hablan al respecto y muchas veces no se conocen, mucho menos se van a aplicar, ¿no? Dice seguridad industrial. En el sistema hay disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o el medio ambiente o el medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos de producción, uso, consumo, saneamiento o rehecho de los productos industriales. Simplemente la seguridad industrial lo que busca es un estado de bienestar, ¿sí? En la empresa y más extenso en la comunidad. ¿Por qué? Porque también podríamos hablar de desechos y que esos desechos, por ejemplo, tampoco afecten a las comunidades. Entonces, eso sería el objetivo de la seguridad industrial, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver ya las preguntas que tenemos y después de eso vamos a ver un videíto cortito y con eso vamos a culminar la clase. Las preguntas dice, ¿es el sistema de disposiciones obligatorias que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas? La siguiente es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades. La siguiente, enfermedad adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena. La siguiente es una atención de forma urgente y totalmente imprevista, ya sea por causa o accidente o suceso inesperado. Y por último, es la acción u omisión del trabajador que originó un riesgo contra su seguridad y la de sus compañeros. Muy bien, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Y vamos a dar un videíto también, ¿verdad, compañeros? Donde vamos a ver los riesgos y que no existen los accidentes. Ah, aquí me mandaron.
Dice, acá me mandaron algunos correos, muchas gracias, para hacerlo un poco interactivo. Dice, hola, yo soy conocido a un par de personas, trabajo en operaciones y en algún momento también me he sentido saturada mentalmente. De esto, muchísimas gracias, Jacqueline. Vamos a hablar. De hecho, quiero ver si podemos tener una plática con una psicóloga para que justamente nos hable de salud ocupacional, porque es un tema que ahora ya está saliendo a relucir. Antiguamente no se miraba tanto. Antes, por así decirlo, se creía que era como un mito eso del estrés, de la ansiedad, de la depresión, del trastorno del sueño, pero ya cada vez vemos que sí es real. Dice, buenas tardes, ingeniero, Cristian. Pues yo conozco a un compañero hace años cuando trabajaba en el laboratorio. A él le dieron un cargo en donde manejaba mucha presión. Tiempo después me enteré que él falleció por consecuencia al estrés que manejaba en ese puesto. Saludos, gracias, Cristian, por la retroalimentación. Imagínense, o sea, un compañero que murió, o sea, por el estrés que tenía. Por eso les digo, o sea, son cosas reales. Yo no les digo que no, es importante la planificación, el planeamiento, la distribución o la minimización de áreas de riesgo, definitivamente. El estibaje, los pisos, los techos, un punto muy flaco son los techos muchas veces, o sea, todo eso lo vamos a ver, los puntos de ¿cómo se llama? Los puntos de que pueden haber incendios y todo, eso lo vamos a ver, pero la salud ocupacional también la tenemos que abordar, definitivamente. ¿Por qué? Porque, ojo con esto, esa es otra de las cosas. Y a mí me llama un poco la atención porque el enfoque que muchas veces le dan a la seguridad industrial es en planta, ¿sí? Y está bien, está genial. Pero ¿y si usted trabaja en administrativo? ¿Por qué? Porque o sea, usted puede ser una persona muy, muy pila, muy competente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a usted viene y lo suben de jefe a gerente, gerente general. Y usted va a estar, por ejemplo, ya no en planta, también va a llegar a echar su vuelta, puede ser, pero ya no va a estar en planta, sino va a estar con los otros gerentes, con el gerente de la empresa, con el gerente de operaciones, puede estar con el gerente de compras, etcétera, en una oficina. Y por eso no va a existir la seguridad ocupacional. Bien, obviamente tal vez a ustedes lo que se le puede caer es un folder con hojas y tal vez eso le raspe la cabeza, definitivamente. No le va a caer un saco de cemento, lo tengo claro, pero usted puede tener estrés, puede tener ansiedad, puede tener depresión, puede tener conductas irascibles, puede tener conductas autodestructivas justamente por todo ese ambiente laboral. Y no digamos con situaciones con la espalda. De repente, por último, algunos de ustedes, si no trabajan en oficina, aunque no sea en una empresa necesariamente, puede ser con un contador, con un abogado, si no tenía problemas de espalda, que le duele la espalda por ejemplo, estar mucho tiempo sentado, también mándeme un comentario. Dice, trabajo en operaciones, administración, es una planta de productora de alimentos y me siento muy identificada con el curso. También fui parte del comité de seguridad industrial de la empresa. Ah, excelente clase. Dice, muchísimas gracias, Jacqueline. Sí, bueno, Jacqueline, no me dejará mentir. La perspectiva de la gente es subestimar mucho esto, o sea, el departamento de seguridad. Y es que de verdad, el departamento de seguridad y el departamento de calidad o de control de calidad son departamentos que uno no los quiere, como que el departamento más alabado es producción, y es cierto, ¿por qué? Porque son los que producen, los que logran las metas, los que echan punta, o sea, si ellos no producen, pues nos va mal a todos, pero la calidad también. Obviamente no estamos hablando de la calidad, pero la calidad es algo bastante importante, pero muchas veces es el patito feo de la empresa, igual el departamento de seguridad industrial, porque yo considero que también recursos humanos muchas veces no se compenetra en esto. O sea, recursos humanos tiene su rollo, tiene sus responsabilidades, tiene que motivar a la gente, tiene que encontrar el perfil idóneo para el puesto, o sea, para eso está, pero considero de que muchas veces no toma en cuenta esta seriedad. O sea, sería interesante y de repente podríamos verlo, de ver los desastres que han habido acá en Guatemala, de las empresas, cuántos de estos hubieran podido evitar o minimizar siguiendo protocolo de seguridad industrial. Les aseguro que muchos. Y miren, un claro ejemplo, aunque usted no esté en una empresa, puede estar en otro lugar, en una ONG, puede estar en un colegio, vea cómo se manejan los simulacros de terremoto y de incendios que casi en todo lado dan. La gente los toma como chiste.
¿sí? La gente los toma como un chiste, no hacen caso y todo. O sea, yo cuando estaba en mi formación, en el año 2012 hubo un terremoto en San Marcos, en noviembre creo que fue por ahí. El punto es de que cuando yo estaba estudiando en la universidad, el terremoto no afectó a la ciudad capital, no afectó. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hubieron dos alumnos fracturados. El edificio era de 4 niveles. Y bajaron, pero como que fuera potrero, diría mi abuelo. O sea, bajaron totalmente eh, sin seguir ningún protocolo. Estudiantes. Y que fue más el susto, fue más lo precipitado que hizo que pues hubieran pérdidas. Bueno, no hubieron pérdidas, perdón, disculpen, pero sí hubieron personas dañadas. Bueno, ahorita vamos a presentar esto. Esto está bastante interesante. Aquí vamos a ver este video. Si no lo logran ver, no lo logran escuchar, no hay problema. Lo que importa es que vean. Prácticamente aquí lo que dicen es que los accidentes no ocurren. Aquí estamos en una cocina. Puede ser una cocina industrial o puede ser una cocina normal. Pero vean esto. Alguien no limpió. Y miren lo que pasó. ¿Sí? Algo que pudo haber sido evitado. Vean esta persona. No está trabajando con el equipo adecuado, no está utilizando un arnés y tampoco está utilizando el equipo de aislamiento adecuado. Y vean lo que ocurre. ¡Pum! Cae y fallece. Hubo un accidente, lo que dice. Acá lo que dicen es que realmente los accidentes no existen. Todo se puede evitar. A eso es a lo que vamos. Y eso es normal. Vean acá. Vean. Cayó en una vitrina. Esto es una tienda de departamentos. Esto es como que ustedes cuando van a Adidas, cuando van a Nike a comprar o a Pull&Bear o donde vayan. Miren lo que pasó. ¿Sí? O sea, se cayó. No había arnés. No había una persona con ella. ¿Sí? Es eso. O sea, incluso hasta el calzado es importante. De verdad. Vean esto. Acá hay un sobreestimaje. Un montacargas trabajando, retrocede y bom, bom. ¿Sí? Se le entierran esas varillas, la persona fallece y dice que no hubo un accidente, que esa es una negligencia. Ahí está el ingeniero de bodega, de materia prima o de producto terminado. ¿Mm? Si se dan cuenta, este video prácticamente ya va a llegar a su fin. ¿Qué es lo que pasa? Ahí sale el sepelio y es chistoso porque se levanta y dice que no hubo un accidente, o sea, no hay los accidentes. No. Y aquí dice, la empresa nunca me entrenó, ¿sí? La empresa nunca quiere invertir en esta área, o sea, como les digo, los que están acá y han trabajado en esto sabrán a lo que me refiero. Un video corto, pero considero que potente. Sí, considero que potente este video, ustedes lo vieron. Cuando digan que hubo un accidente, casi siempre se puede evitar. El último que vimos era lo que decía la diapositiva, el sobreestibaje, o sea, colocar más de la cuenta, ¿sí? No se coloca bien, no se estima bien, no se piensa en los riesgos, no se colocan mallas, obviamente el dinero, yo sé que ponerlo en otra bodega es más visto, pero eso es lo que vemos. Y es muy cultural. ¿Por qué? Porque vamos a ver después, vamos a compararlo con los japoneses, que ellos invierten mucho en seguridad industrial. Pero bueno, acá hemos llegado, compañeros, y me despido entonces. ¿Sí? Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima sesión de clases. Ahí, no lo logro detener. Detenete. Ahí, ya se detuvo. Detenete. Ahí está. Ahí está. Y